Ya estamos con Xavier Horcajo. ¿Cómo estás, Xavier? Un placer ¿Qué como tal? Muy siempre. bien, muy bien. Bueno, tenemos noticia de última hora sobre el juicio a Íñigo Rejón, y es que la Fiscalía, una vez más, hace el juego sucio, recusa a la juez y logra que se suspenda el juicio. ¿De quién depende la Fiscalía, Xavier? Pues eso, pues Pues, eso. pues eso, bueno, pues ya está, es la prueba palpable de que se ha puesto toda la maquinaria de la piobra, del pulpo, de Sí. la hidra, de todo lo que es el poderío monclovita para que gane algo de tiempo Íñigo Rejón. De todas maneras, vamos a invertir esto, a ponerlo en sentido pasivo. ¿Qué significa? Pues significa una clamorosa culpabilidad. ¿Por qué? Porque el que no teme al juicio porque no estaba allí, como dijo este mentecato en sede parlamentaria, ¿te acuerdas? Que Sí, salió en sí, una redacción y dice, sí, sí. yo no estaba allí, yo no soy ese, señoría. Bueno, pues oye, lo de hoy es la clara comprobación de que, bueno, llegará más tarde, llegará con otro juez, ahí tratará la piobra de manipular para que sea un juez amigo, en fin, para que esto lo vemos claro, pero los hechos son los hechos. Me parece que detrás de eso hay muy buen trabajo policial Sí. y que es evidente que fue él y no otro el que le prometió, le propinó esa patada descomunal al hombre ese que tenía o que tiene cáncer y que Sí. generó todo este caso. Cosa que no nos extraña a ninguno, porque bueno, el ADN de la violencia está detrás de todos y cada uno de los muchachos de lo que fue en su día el grupo humano que alentaba la creación de Podemos. Xavier, nuevo sistema de cotizaciones es lo que está preparando el Ministerio de Seguridad Social, el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez, es decir, un nuevo atentado contra los autónomos, un nuevo atentado contra, bueno, pues contra la creación de empresas, por tanto, contra el emprendimiento. El Gobierno de España pues prefiere empleo público, como ha demostrado en mil y una ocasión, no quiere personas que emprendan, no quieren autónomos, no quieren empresas, y esto es lo que tenemos. Bien. Estamos en lo mismo que llevó a Stalin a arrasar Ucrania Sí, en el año 31-32. sí, Esos pequeños campesinos que no se quieren integrar en las grandes unidades, en los grandes colhoses, en las grandes cooperativas que diseñaba el régimen comunista para lo que entonces era el territorio de la Unión Soviética. Aquí pasa lo mismo. Este gobierno se cree que la gente se hace autónoma para no pagar tantos impuestos. Todos los pillines se van al régimen de autónomos. El gobierno ignora pues, los datos de cese de actividad de los autónomos desde que sí. empezó la pandemia. Si los tuviera en cuenta, pues obviamente nos subiría la tarifa de los autónomos, que no arregla nada de las cuentas de la seguridad Claro. social, de esa subida, eso hay que tenerlo en cuenta, que es un rejón que se da porque yo lo valgo, ¿eh? Se da porque yo quiero demostrarle a esos jodidos autónomos que deben desaparecer. Sí. Si por mí fueran, debe pensar alguien en el gobierno, todos estos los mandaba a algún gulag en la lejana Siberia. No me interesa la gente así y los van exterminando mediante subidas. Han tenido innumerables subidas de la cuota durante este difícil periodo para ellos, en el que muchos han caído a un lado y al otro de la cuneta de la carretera de la vida y esto supondrá de nuevo una merma, otra caída de autónomos que no podrán atender el requerimiento del aumento de esa cuota de la seguridad social. Te voy a leer, Xavier, tres perlas de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que nunca trabajó, por cierto, ministra de Trabajo que nunca trabajó. Tres perlas. Necesitamos que la decisión empresarial esté en los sindicatos. No hay igualdad sin impuestos. Pregunta, ¿cómo es posible, esto lo preguntó Yolanda Díaz, cómo es posible que en 1979 el tipo máximo del IRPF fuera el 65% y hoy el 45%? ¿Cómo es posible? Tres perlas de Yolanda Díaz. Bueno, mira, esta señora también tiene un mundo en la cabeza, que es un mundo comunista, a pesar de las calandracas Sí. con las que se ornamenta, lo que hay debajo es un sustrato absolutamente comunista. Vamos a ver, señora, lo que usted debería plantearse es cómo es posible que el gobierno de España lleve la contradirección en Europa. Todos los gobiernos en Europa, también los socialistas, Sí. el homólogo alemán, el homólogo portugués, todos los gobiernos de Europa están ahora reduciendo impuestos. ¿Por qué? Porque temen que se les clave la economía. Aquí, sentido contrario, contradirección. ¿Por qué conducen todos contra
contra mi sentido, ¿no? Pues esto es lo que debiera plantearse. Lo que pasa es que ya están pues, en el dogma, metida hasta el cuello en el dogma. A ver, ¿cómo es posible? Quiero que los sindicatos dirijan las empresas. Señora mía, pues váyase usted, meta una moneda en la máquina del tiempo y se va con Tito, con el mariscal, Sí. se va a la vía yugoslava, a la autodeterminación de la economía. Aquí eso no va a ser posible para bien de los españoles, porque claro, no quiero yo imaginar que en una empresa pone el pie Pepe Álvarez. Xavier, y mientras el gobierno pues piensa y en eso está subiendo impuestos, quiere subir el IRPF, quiere hacer la vida imposible a los autónomos, pues mientras está perpetrando esto, hay una subida brutal de la gasolina, del precio de la gasolina, del precio del gasóleo, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista también continúa en alza. Es decir, Y el gas. y el gas, por supuesto, todo está encarecido en España, la inflación, el impuesto de los pobres está en alza, Xavier. Desde luego, y no va a ser coyuntural, como se nos ha venido diciendo. Espero que alguien rectifique y diga, mire, oiga, algo que dura. Cuando haya pasado un año, pues entonces diremos, oiga, esto no era coyuntural, esto era algo que ha venido a quedarse y que va a costar mucho, porque es que parece que alguien habla de la inflación. Escucha a Nadia Calviño, cierro los ojos y estoy seguro que ella cree que esto de la inflación es como una nube que pasa por encima de nuestra cabeza y se va, y me da porque el viento se la lleva. No, esto cala raíces y en algunas economías es la española lo ha demostrado históricamente, es muy difícil quitarse ese virus, muy difícil, porque no olvidemos que este es el país de la picaresca y aquí todo el mundo está a la expectativa de cómo organiza su vida a pesar de los pesares. Y eso implica lo que los economistas llamamos una espiral de la inflación, que es muy difícil sacársela de encima. Para eso hay que tomar medidas a la primera que uno se siente mal, empezar a tomar sobrecitos para prevenir. No se hace porque se considera que esto desaparecerá como por ensalmo el primer trimestre de este año. Pues eso ya ahora sabemos que no va a ser así, porque el gas empeorará la crisis de Ucrania. Sí. Y la crisis española, argelina y marroquí, que ha determinado que se nos haya cortado ahí uno de los grandes cordones umbilicales de la energía, que es el gasoducto que viene a las costas andaluzas desde Argelia primero y Marruecos después. Resolvamos eso, no sabemos cómo hacerlo. No tenemos embajador o embajadora marroquí, tampoco nos llevamos bien, no tenemos audacia, no sabemos utilizar a nuestro rey, que seguramente se dejaría encantado en una ofensiva en Marruecos que solucione algo del problema que tenemos de estrangulación de suministros energéticos. Tampoco sabemos tomar medidas de rebajar el gasoil, por ejemplo, a los colectivos que producen inflación, sea el transporte, sea la agricultura. Bueno, hay maneras, todo esto está en todos los manuales. Lo primero que hay que tener es voluntad, ver el problema y decir, bueno, tengo que atajar este problema. En tiempos de la UCD se importaban barcos llenos de pollos para hacer bajar el precio del pollo. Bueno, pues ahora es mucho más fácil porque no hay que importar nada. Se trata de hacer pues ciertas concesiones temporales de ingreso de impuestos para evitar que prospere la inflación. En contra de esa teoría, de esa idea, de esa manera de hacer comúnmente aceptada, como lo que tiene que hacer un policy maker cuando tiene un problema, aquí nos encontramos con unos señores que están felices sentados en la caja del muerto, frotándose las manos porque cada día ingresan más y más, a pesar de la rebajita que hicieron de la energía, que era misérrima, y volvemos de nuevo a ser singulares en Europa, porque en Europa los gobiernos han tomado medidas, unos han hecho más centrales nucleares, otros las han puesto en marcha, otros han puesto en marcha las centrales de carbón, otros aquí hay muchas cosas que hacer. Este gobierno no quiere ni hablar de ellas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mejoramos, que están súper mal, hay una conexión que es un desastre, una conexión de alta tensión con el sistema francés? ¿Por qué en lugar de tener una no tenemos media docena? Claro. Y pasamos a depender, como Bélgica depende de Francia, pues pasamos a depender de Francia en momentos de necesidad.
Hay que hablar con Macron, hay que convencerle de que somos un buen cliente, que paga la factura, que es cómodo y fácil para los franceses y que van a tener negocio con nosotros muchos y muchos años, porque como somos unos garrulos, hemos renunciado a otras formas de energía, no hemos invertido en nuestras centrales hidroeléctricas, vamos a cerrar nuestras centrales nucleares y vamos a necesitar más y más de la energía francesa de origen nuclear. Por tanto, somos un socio confiable, firmemos unos acuerdos, establezcamos unas líneas, oye, y en 2 meses esas líneas se pueden tener establecidas. Ahora, tampoco, esto no, porque ¿qué dirán en Podemos si nos aprovechamos de la energía nuclear? Nosotros que somos nuclear, no gracias, topamos con el dogma, volvemos a la casilla, como el caracol nos metemos en la concha y a esperar tiempos mejores. Eso es lo único que está dando como respuesta a la sociedad española el gobierno Sánchez. Menos mal saber que íbamos a pagar una factura de la luz igual que en el año 2018. Menos mal que nos prometió eso Pedro Sánchez. Pero bueno, porque madre mía. Qué bueno. Madre mía. Bueno, y me gustaría hablar para finalizar, Xavier, del conflicto entre Ucrania y Rusia, porque claro, tenemos un gobierno que está dividido a la mitad. El sector PSOE dice que hay que apoyar a la OTAN, hay que apoyar, por tanto, a nuestros aliados, y el sector Podemos, bueno, pues literalmente dice que votará no en el Congreso a enviar tropas a Ucrania. Este no a la guerra que dice Podemos es realmente un sí a las dictaduras de Rusia, la dictadura de China es un sí a acabar con Occidente, porque todo lo que huele a Occidente le da asco a Podemos y al resto de socios de Pedro Sánchez. Y esto muestra una vez más la inestabilidad del gobierno y es lo que estamos pues mostrando al exterior también, que tenemos un gobierno inestable, un gobierno pues absurdo en decisiones. Sí, ni siquiera una guerra, un poquito de tensión ha hecho como cuando sacas en el billar y la primera bola y las quieres mandar contra las troneras todas las demás. Esto lo ha estropeado todo, en la de izquierda y en la derecha. Sí. En los territorios, sin empezar a tener un problema, solo los prolegómenos nos los ha mandado a las antípodas. Voy a empezar por Podemos. O sea, que hay un grupo político en España, se llama Unidas Podemos, que quiere la autodeterminación para Cataluña, pero no quiere la independencia para Ucrania. Es increíble. ¿De verdad me estáis contando eso? Y eso nos lo comemos, ese potaje indigesto, nos lo comemos sin criticarlo, sin mandarlos a hacer puñetas. Segundo, hombre, don Pedro Sánchez Morritos, el hombre que escribe con las dos manos, ha sido demasiado entusiasta. Se le ve el plumero. Pero ojo, a mí no me parece mal que utilice las circunstancias de la vida, me parece un poco frívolo, pero él es así, que utilice ciertas circunstancias para recuperar el papel de aliado estratégico de Estados Unidos, que ha perdido deliberadamente porque es un cabra loca, y como lo fue José Luis Rodríguez Zapatero y tantos otros, y que intente aprovechar la oportunidad que para él es esto de Ucrania, si él hace un juego de cálculo y dice esto va a acabar en negociación, voy a hacerme el machote, a ver si no hay pelea en el bar y no tengo que cerrar los puños y enfrentarme a uno que me rompe la cara. Claro, si esto fuera en serio, se iba a enfrentar Sánchez a la llegada de 100 muertos del ejército español en la frontera ucraniana. Ja, ja, ja. ¿Qué, desde el punto de vista geoestratégico, qué preocupa? Hombre, preocupa mucho que esto sea un movimiento. A los rusos les gusta mucho el ajedrez, como sabéis. Sí. Entonces, antes de mover el alfil, pues han tomado ciertas precauciones en la trasera, la derrière, que dicen los franceses. Y eso significa, pues que a lo mejor han llegado a ciertos acuerdos con China. Es decir, bueno, tú avanzas, no te preocupes por mí, puedes mover tus tropas hacia Europa y que sepas que mi próximo movimiento va a ser Taiwán. Ojo con esa preocupación. O que, en fin, vamos a utilizar al tonto de Corea del Norte para que haga una bobada sobre Corea del Sur, aprovechando la confusión y que todo el mundo se haya guerra en Ucrania, etcétera. Bueno, ¿capaces de esa maldad? Desde luego lo son. Como son capaces de inventarse una crisis falsificada, como hicieron con Finlandia en el año 39, la crisis del supuesto ataque finés al puesto de Manila, que luego al final, pues Khrushchev en sus memorias dice, jajaja, ¿cómo nos reíamos en el Kremlin? Porque eso lo montamos nosotros. Diría, a los
en este caso comunistas o herederos de ese régimen, como es el caso de Putin, que mueran 6 tíos de tu ejército por una causa diplomática que te justifique ante el mundo por qué has hecho la agresión que llevabas tramando no sé cuánto tiempo, es, bueno, un mal menor, no tiene importancia, como diría Urdangarín. No. Importancia, estas cosas pasan y luego si quieres las hablamos, ¿no? Pues eso, la doctrina Urdangarín tiene mucho futuro en los conflictos internacionales. Totalmente, la nueva diplomacia, Xavier. Bueno, muchas gracias, como siempre, un placer estar contigo. Y decían que de Coco no era gran cosa. Sí, 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 sí.